Ya, y lo que les voy a contar ahora son MOSFETs reales. Por ejemplo, esto que está aquí es un chip. Y este chip va dentro de un encapsulado. O sea, este es un pedazo de silicio de 1,5 milímetros por 1,5 milímetros. Eso es. Desde aquí hasta acá hay 1,5 milímetros por 1,5 milímetros. Y esto fue hecho por un alumno en el 2012 y es un ejemplo que tenía a mano. Por eso lo estoy mostrando. Esto de aquí, esto se llama layout. Estos son los planos de un chip. Ese chip, esto de aquí es un amplificador operacional, esto que está acá. Y esto de acá es el mismo amplificador operacional en copy-paste y esto también. Y esto que está acá es un amplificador de bajo offset. ¿Recuerdan que los amplificadores tienen offset? Bueno, este tiene bajo offset. En teoría, en la práctica no funcionó muy bien. Bueno, y quería mostrarles para que vean cómo son los chips de verdad. Esto es un chip que hizo alguien que ahora es ingeniero y trabaja en Synopsys. Y uno lo mira y wow, qué feo, qué será todo esto? Bueno, esto es un transistor, para que tengan una idea. Este rojito es la compuerta. Entonces aquí tenemos dren y fuente o fuente y dren. ¿Se fijan? Digamos que este es dren, este es fuente, por ejemplo. Y este rojo es la compuerta. Por lo tanto, ¿cuál es la longitud del transistor? ¿Mm? ¿Cuál será la longitud del transistor? Si este es dren y esto es fuente. Y esto es la compuerta. Lo rojito, ya. Pero ¿cuál es la longitud aquí? ¿Es esta medida así o es esta medida así? Esta. Esa es la longitud. En el caso de este chip, esta longitud es de 0,5 micrómetros. Y este es el ancho. Mientras más ancho el transistor, más corriente deja pasar. Entonces vemos transistores bien anchos ahí. Y hay otras regiones, estos son más angostos. Y todos estos están en paralelo, ¿ah? Estos transistores están en paralelo. Entonces en la práctica, para hacer transistores muy anchos, uno hace muchos transistores en paralelo. Si se fijan, todo eso son un mismo nodo. Todos estos son otro nodo y todas las compuertas son otro nodo. Entonces esto es un transistor muy grande, hecho con dedos. Eso se llama transistor con dedos. ¿Se imaginan por qué o no? Porque es como así, es como varios dedos de compuerta, de dren y de fuente, para que pase más corriente. Porque W partido por L, ¿cómo va en la ecuación? Un medio mu COX W partido... Ah, entonces I D es proporcional a W. Todo lo demás constante. Fíjense en este otro asunto aquí. Estos dos transistores, aquí yo cuento 4 transistores, ¿cierto? S y S y S. Ah, parece que estos dos están en paralelo, ¿no? ¿Lo vieron o no? Sí, a ver, destaco S, el mismo nodo allá, destaco este, el mismo nodo, destaco este, el mismo nodo. Entonces estos dos transistores están en paralelo. Y estos otros dos, a ver, misma compuerta, ese también el mismo y este también el mismo. Estos dos están en paralelo también. ¿Por qué querría poner dos transistores en paralelo cruzados? No es un puente H porque están full en paralelo. En el puente H los cuatro comparten algún nodo, pero aquí estos dos están full paralelo y estos dos cruzados están full paralelo. ¿Por qué querría yo poner dos transistores en paralelo de esta forma tan rara? El alumno que hizo esto estaba haciendo bien la pega. Así es como se hace. Bueno, la razón es porque a veces hay gradientes en los procesos. Gradientes que hacen que
Por ejemplo, los transistores de la izquierda que es más rápido que los transistores de la derecha, o que los transistores de arriba que es más rápido que los transistores de abajo. Si hacemos este truco, dado que este transistor tiene una parte acá y otra parte acá, y este otro transistor tiene una parte acá y otra parte acá, esos efectos del proceso, esos gradientes del proceso, se ven mitigados, porque ambos transistores comparten el mismo centro geométrico. Geométricamente el centro de este transistor está aquí, y el centro del otro está aquí mismo. Los dos comparten el mismo centro o centroide. Esta se llama técnica de centroide común, para hacer layout con transistores que estén bien emparejados. Oye, y se ven hartas cosas, ¿eh? Esto fue hecho a mano entero. Es notable, uno puede hacer chips enteros a mano. En diseñarlo, depende, algo como este amplificador operacional que diseñaron estos alumnos, puede tardarte, no sé, 1 o 2 semanas en hacer esto, pero esto viene de un esquemático que también te tomó otras 2 semanas. Depende de tu experiencia también. Si tienes experiencia, ya tienes algunos scripts que te ayuden a hacer esto rápidamente, tú puedes demorarte 1 semana en hacer esto entero. ¿El qué? Hay dos tipos de errores. Por ejemplo, hay un error que consiste en que yo pongo dos cables muy pegados. Por ejemplo, si aquí yo decido poner otro cable muy pegado ahí, aparece algo aquí, DRC igual 1. Eso significa que hay un error en este chip, porque yo puse un cable muy pegado y el momento de fabricarlo no lo voy a poder fabricar porque esos dos van a quedar cortocircuitados. De la misma forma hay otros errores que es, por ejemplo, por hacer un cable muy delgadito. Si es que yo hago un cable muy delgado, em, también tiene un error, porque ese cable no va a existir en la práctica. No se pueden fabricar cosas infinitamente chicas. Y así hay un montón de errores que uno podría tener, pero que en el caso de este chip, el que diseñó el chip se aseguró de que aquí dijera DRC igual 0. DRC significa errores, Design Rule Check, o chequeo, comprobación de errores de diseño. Entonces el fabricante me da un montón de reglas y me dice, mira, si tú violas alguna de estas reglas, yo no te aseguro que tu chip quede bien fabricado. Este no tiene violaciones de DRC, por lo tanto este chip fue bien fabricado. Existe otro tipo de comprobación, que es decir, a ver, yo quiero que este circuito sea exactamente en SPICE al circuito que yo diseñé. ¿Cómo hago eso? Entonces, existe un programa que se llama extracción, que extrae este circuito. Lo que hace es hacer un parsing sobre este layout y decir, mira, oh, aquí encontré transistores. Y a este nodo le voy a poner un nombre, a este nodo le voy a poner otro nombre y me crea un netlist de lo que el circuito interpreta al hacer este parsing. Eh, eh, ya, ahí lo extraje y lo extraje a Spice. Entonces luego voy al... Voy a ir aquí mejor. No sé qué hice. Ah, ya sé qué es lo que hice. El problema es que tengo habilitado el mouse. Yo no uso este mouse. Entonces aquí voy a Home, a Usleme, chips enviados. Y aquí lo que acabo de extraer, que se llamaba Globtat, aquí está, globtat.spice. Entonces vamos a abrirlo como si fuera un TXT y vamos a ver qué es lo que aparece. Esta la acabo de hacer, ¿eh? Este circuito lo acabo de crear y me dice el netlist. Fíjense el netlist horrible. ¡Wow! Me aparecen un montón de capacitores. Estos capacitores no existen en realidad. Si uno mira este layout, este layout no tiene capacitores, en realidad tiene poquito. Aquí hay uno,
que hay otro, tiene súper pocos capacitores, que hay otros. Entonces, uno mira el netlist y aparecen muchos capacitores, muchos. La gran mayoría de estos capacitores que hay en el netlist son capacitores parásitos. Y hay unos pocos que el que diseñó este chip quiso que existieran, probablemente este de aquí, que es más grande. Los más grandes, esos de ahí son capacitores que fueron diseñados, pero todos los demás son capacitores parásitos en la práctica. Y hay algunos flotantes y así, pues. Hay algunas resistencias, son re pocas estas resistencias, son 1, 2, 3, 4 resistencias. En todo el chip hay 4 resistencias y todo lo demás son puros transistores en todas partes. Qué notable, ¿ah? No, no falló nada. No, este funcionó impecable, ¿sí? No, era otro. De ahí les cuento, otro día, cuando haya más tiempo. Pero pregúntenme de nuevo. Em, ya, oye, ¿y cómo yo puedo asegurarme de que este circuito que me extrajo este programa sea igual al SPICE que yo diseñé? Bueno, hay un programa que se llama LVS. No, aquí no está instalado, parece. No, sí se está instalado. Se llama NetGen. Mentira. Se llama NetGen. Que lo que hace es LVS. Y LVS es Layout versus Esquemático. Y lo que hace es tomar dos netlists y decir si son iguales o no. Aunque estén expresadas de maneras diferentes. Entonces un netlist está aquí. Yo lo extraje del layout. Otro netlist puedo sacarlo de SPICE. Por ejemplo, si yo tengo un circuito en SPICE. No, otro circuito en SPICE. Cualquier circuito. No, no tengo circuitos. Tengo... Bórrame, ya lo borré. Tengo... No, tengo todos borrados. No importa. Si yo tengo un circuito en SPICE y miro el netlist, SPICE me da un netlist. Entonces este programa lo que hace es comparar este netlist con el netlist de lo que hay en el layout. Y con eso me dice, mira, son iguales, tienen esta cantidad de nodos, tienen esta cantidad de componentes, los componentes tienen estos valores. Y solo ahí, cuando son iguales, yo puedo mandar a fabricar. ¿Responde eso a tu pregunta? Ya, excelente. Entonces es difícil, pero hay que hacerlo bien. Oye, igual es choro hacer un chip, aunque son chiquititos, pero igual es interesante. Son muchos transistores, muchos nodos. No sé quién es. Ya. Sí, no hay preguntas estúpidas, solo hay respuestas estúpidas. Bueno, si quieres preguntar, puedes preguntar después. Oye, y este alumno además dibujó algo aquí, y aquí apenas se nota, lo dibujó en metal 3, que es el metal que va más arriba. Pero es un dibujo de un monito, de un personaje de un juego. No se ve aquí. Tendría que sacar las demás capas, a ver. Em, ¿Cómo? Todo esto, sí. No, no, se llama Manny Calavera. Estoy sacando todas las demás capas de más abajo. Ahí está. Sí, apenas se nota. Pero cuando uno fabrica el chip se ve. Esto se ve. ¿Quieren verlo, no? Sí, a ver, busquémoslo. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo en... em, lo tengo aquí. Aquí está. ¿Ahí está? Sí, igual, es exactamente lo mismo. Eso es lo mismo que
que esto. Son iguales, son exactamente lo mismo, porque fue diseñado así y fue fabricado. Y ahí dice ICUC, que es el nombre de mi grupo de investigación. ¿Ven? Se ve bonito. Ah, sí, igual es choro diseñar chips. Ya, sigamos con la clase. Si ese personaje se llama Manny Calavera y es de un juego que se llama Green Fandango, que es de LucasArts, yo alcancé a conocerlo, pero no lo jugué. Yo solía jugar mucho. No, no tanto, pero bastante. Porque me esforzaba en que mis personajes de mis juegos fueran mejores, cada vez mejores. Y un día dije, ¿y si gasto el tiempo en mejorarme yo? Por eso empecé a hacer deporte. No, eso no lo he hecho todavía. Pero, pero bueno, uno puede tomar esas decisiones. En vez de mejorar un personaje en un juego, mejorar yo. Y es mejor ser yo bueno que un personaje que nadie le importa. Así que a los que jueguen mucho, denle una vuelta a este pequeño pensamiento filosófico. Puede ser relevante en sus vidas. Oye, a mí me pasa, ¿ah? Perdón que los tenga retenidos y le hable puras leceras en un curso, pero es relevante. Yo pienso a veces, no sé, por supuesto no pienso en el bien social cuando pienso en estas cosas, pero en un estadio de fútbol con 80.000 personas, donde cada uno de ellos le tomó probablemente una hora en llegar y en salir del estadio, o más, 80.000 por 2 horas que dura un partido, más otras 2 horas, son 4 horas por 80.000 personas. Son 320.000 horas, hombre, perdidas en un partido de fútbol. ¿Se imaginan lo que es? Yo sé que no soy muy popular por decir esto, pero bueno, 80.000 horas, hombre, eso es una cantidad de tiempo impresionante. O sea, si esas horas las ocupáramos de otra forma, podríamos diseñar muchos chips o aviones. Ya, ya está bien, perdonen por el... No, está bien, a veces el mundo requiere algo de circo y ya, ok, tenemos que... Y el deporte es bueno, hay que fomentarlo, pero si uno lo piensa en términos absolutos es terrible. No digo que esté mal, por el contrario, está bien hacer deporte, está... No me malinterpreten, yo he ido al estadio también, pero hay momento para todo. Ya. Ya, insisto, perdón por retenerlos aquí obligados y hablar por el ser. Ya, MOSFET reales y otros FETs. Entonces ya hablamos de MOSFET reales, ya acabamos de ver MOSFET reales, pero podemos hablar un poco más. Llevamos unas 8 clases, un poco menos, viendo el transistor de efecto de campo, el MOSFET, de enriquecimiento, pero existen otros MOSFET y otros FET, y también hemos aprendido cómo funcionan los de ley cuadrática, pero ahí no hay idealidades y vamos a tratar de aprender algunas cosas extra de los transistores reales. Entonces los MOSFETs tienen capacitancias internas, que generalmente las obviamos en este curso, pero en cursos de más adelante no podemos obviarlas. Son demasiado relevantes para su funcionamiento. La operación del MOSFET se ve limitada a alta frecuencia debido a las capacitancias internas. Hay capacitancias CGS, CGD, CDB, CSB y hay otra que es GB, CGB. Son muchas capacitancias externas, extra. Y que por supuesto hay que incluirla en los modelos más serios, ¿cierto? Hay capacitancias de compuerta, capacitancias de traslape, capacitancias de uniones. Y los modelos para MOSFET alta frecuencia incluyen todos estos efectos. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo resuelvo un circuito tan complicado con tantas capacitancias? Y uno tiene que empezar a hacer algunas aproximaciones, ver cuáles de estas dominan. Entonces uno mira qué resistencia enfrenta esta capacitancia y ahí calcula una constante de tiempo y otra de esta y otra de esta y otra constante de tiempo de esta y cuál es la que domina, si es que hay alguna que domina más que la otra. Otras técnicas, teorema del elemento extra, teorema del n elemento extra, etcétera.
Este es un resumen de capacitancias que no tienen para qué mirar en serio, porque esto es parte de 3.4 o 3.3. Pero es para que tengan una idea de que los MOSFETs son bichos más complicados de lo que hemos visto hasta ahora. Y estas capacitancias deben ser consideradas en un análisis para diseño serio en el caso de un chip, sobre todo chips de alto desempeño, porque las capacitancias hacen que un circuito sea más lento y las capacitancias hacen que un circuito consuma más. Por ejemplo, un amplificador limitado en ancho de banda, déjenme ver qué más hay aquí. Ah, por ejemplo, yo puedo hacer este amplificador. Amplificador. Ya. VI. Y esto tiene una parte DC y una parte AC. Perfecto. RL, VO. Y esto en pequeña señal va a ser VI, RS, GM, VI, no, VGS vamos a poner aquí, RO. Todos de acuerdo, ¿no? Son lo mismo, ¿cierto? Son exactamente lo mismo. Ah, nos falta una. Falta RL aquí. Y aquí está VO. Ahora sí, todos de acuerdo, son iguales. Ya. Si consideramos capacitancias del MOSFET, hay que considerar por lo menos CGS y CGD. Se quedó un poquito pegado. Espero que no sea por el calor. Sí, bueno, esto se quedó pegado aquí. Esto se quedó muy pegado. Sí, bueno, aprovecho de contarles entonces. Tal vez esto no esté siendo grabado, porque está muy pegado. Pero los chips de Intel tienen un sistema de protección de temperatura, en que cuando la temperatura sube mucho debido a que no hay ventilador, entonces bajan la frecuencia. Ah, ¿verdad que F está en la ecuación de potencia? Entonces si baja F, baja la potencia. Y cuando baja F, el computador se vuelve más lento, que en este caso ahora se volvió insoportablemente lento. Sí, es probable que no pueda terminar esta clase. Ya démosle un par de minutos más. Si algo está haciendo, tal vez fue el software. Parece que es software, ¿ah? Parece que... Bueno, esto es CGD. Ya. Ah, se complicó harto. Antes era fácil, ahora es difícil. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, si no hubiera CGD, aquí claramente hay algo, ¿no? ¿Qué hay aquí? Pasa abajo. Ah, y CDB, me faltó aquí. CDB. ¿Qué hay aquí? Otro pasabajos. Entonces, eventualmente pasan cosas. Cuando uno diseña un circuito y considera capacitancia, aparecen filtros pasabajos no intencionales. Hay un ejemplo súper interesante aquí. Uno puede calcular, por ejemplo, el efecto pasabajos debido a la capacitancia de carga aquí. Y uno puede calcular el producto ganancia ancho de banda de este amplificador y van a llegar a que es constante. Y que algo así como GM partido por CL o algo así. Claro, porque la ganancia es GM por RO y el ancho de banda es 1 partido por RO por CL. Entonces queda GM partido por CL, es el producto ganancia ancho de banda. Y uno puede hacer cálculos de ese estilo. Y es constante, no depende de RO. Bueno, en caso más general, tenemos un transistor en una configuración. ¿Qué configuración es esta? La entrada está en la compuerta, la salida está en DREN, por lo tanto esta es CS. Y uno puede hacer un análisis en frecuencia. Por ejemplo, esta parte de aquí, ¿qué sería?
pasaltos. Entonces esto es así. Luego tenemos una banda pasante, que algunos llaman pasabanda. Yo le llamo pasabanda al filtro, que pasa una banda, o sea, pasa bajo, pasa alto, pasa banda. Y dentro de la respuesta en frecuencia hay una banda pasante, que es donde deja pasar eh, señal. Y luego esta parte de aquí va a tener capacitancia de tierra, parásitas, que eventualmente van a hacer que la frecuencia disminuya la amplitud. Entonces, para calcular la respuesta en frecuencia es necesario obtener la función de transferencia, que generalmente no es fácil. Y es peor cuando hay amplificadores con muchos transistores, porque se complica. No es que sea imposible, pero es que toma más tiempo porque necesito un papel muy grande para escribir todas las ecuaciones. Entonces hay varias técnicas para simplificar estos análisis, y esas técnicas se ven, adivinen dónde. Yo sé que hay algunos que están mirando ese curso. Ya. Intuitivamente, ¿qué elementos me limitan la ganancia a baja frecuencia? En baja frecuencia, los elementos que me limitan son los que hacen pasalto. Por ejemplo, esto de aquí me produce un pasalto. Y este de aquí también. Porque si este de aquí desaparece, el circuito no tendría ganancia. Entonces este de aquí me ayuda a que haya ganancia. Entonces si un elemento desaparece y con él desaparece la ganancia, eso es un pasalto. Estos de aquí son pasalto. Este de aquí también es pasalto. Entonces estos de aquí limitan la ganancia a baja frecuencia. Y hay otros que la limitan a alta frecuencia. Por ejemplo, CGS, este que va a tierra de aquí, este limita. Hay varios otros que limitan. Entonces uno tiene que empezar a buscar qué elementos limitan alta y baja frecuencia. Yo puedo tirarle un problema así en la prueba, pero sería un despropósito, creo yo, porque sería probar si es que ustedes son capaces de resolver muchas ecuaciones en poco tiempo. Y ese no es el propósito de mis pruebas. Mis pruebas son más bien si saben o no saben. Yo sé que con mucho tiempo lo resuelven, pero no es la idea. Entonces lo que yo podría tirarle en una prueba es un circuito con 2 capacitores tal vez. Y claro, o algo así. Con un par de capacitores y ver si es que ustedes pueden resolver o no. Pero así tirarles muchos capacitores no tiene mucho sentido. Ok, hay otras no idealidades que no son parte de la materia, pero que yo quiero mostrárselas para que sepan. Y el asunto es que la ley cuadrática no es muy buena. ¿Qué es la ley cuadrática? La relación voltaje-corriente que hemos aprendido en este curso no es muy buena. Entonces, en 3.4.3.3 aprendemos otra ecuación, que yo ni me la sé porque no la uso. Yo uso otras técnicas que también se aprenden en 3.4.3.3. Ok, hablemos del MOSFET de agotamiento. Yo les dije al principio de esta serie de clases de MOSFETs que hay 2 tipos de MOSFETs. MOSFETs de enriquecimiento y MOSFETs de agotamiento. Los de enriquecimiento no tienen canal a menos que yo le cree un canal con VGS. Los de agotamiento son al revés. Tienen un canal y yo le destruyo el canal aplicando un VGS negativo. Entonces tengo que agotarlo del canal. Entonces en el fondo es como si el VT estuviera distinto. Porque en el caso de un MOSFET de enriquecimiento, en un NMOS de enriquecimiento, yo tengo que exceder VT positivo para crear un canal. En el MOSFET de agotamiento yo tengo que tener un VT, o sea, normalmente con VGS 0 yo ya tengo canal, entonces yo tengo que aplicar un VGS negativo. Tengo que aplicar un VGS negativo para no tener más canal. Entonces, esa es más o menos la idea. En el MOSFET de agotamiento es parecido al de enriquecimiento, pero hay un canal real. De hecho, el modelo, el símbolo circuital es igual que el del MOSFET de enriquecimiento, pero tiene un canal físico aquí. Entonces las curvas características son casi iguales, pero VT es de signo contrario. Entonces hay corriente cuando VGS es 0. Y a esa corriente que hay cuando VGS es 0 se le llama IDSS.
Entonces estas son las curvas ID versus VGS, que en el caso de un MOSFET de enriquecimiento eran, hasta nunca las vimos, pero eran así. ID, sí las vimos, versus VGS. Eran ID igual 1 medio mu COX doble partido por L por VGS menos VT. Entonces VT aparece ahí, cuadrado. En el caso del MOSFET de agotamiento, este VT es negativo, por lo tanto esto es para un NMOS, esto es para un PMOS, con VT positivo. Y no cruzan cero al mismo tiempo. Tal vez hay un tema con el teorema del punto gordo ahí. No tienen por qué, en realidad no tienen por qué pasar por cero en el mismo punto, no tienen por qué. Sería una coincidencia. Entonces son las mismas curvas, también tienen región de triodo, activa y corte, pero esta condición cambia. Porque estas dos son iguales. No, la que cambió es esta de aquí, VGS menor que VT. No cambió nada, son todas iguales, es lo mismo. Entonces, ¿qué cambió? El signo de VT es lo que cambió. Solamente el signo. Ok, existe otro FET que se llama JFET, JFET, o FET de unión, que este es súper común en amplificadores de bajo ruido, hechos con BJT, que dicen la entrada es de JFET. Porque los JFET tienen lo mejor de los BJT y lo mejor de los MOSFETs. A ver, ¿cómo? ¿Qué pasó? Yo sé que en materiales eléctricos primero vimos BJT, Ajá. entonces como que había dicho, ¿qué pasa si nos mezclamos los dos? Sí, de hecho. Hay procesos que mezclan los dos, pero de otra forma, se llaman BICMOS. Pero un JFET tiene la gracia de que tiene poca corriente de entrada del orden de picoamper en compuerta. El MOSFET tiene aún más chica, pero además son de bajo ruido. Entonces los amplificadores de bajo ruido y alta impedancia de entrada generalmente tienen JFET en la entrada. Este es el símbolo y las curvas son así. Yo las miro y se ven iguales. De hecho son súper parecidas, pero el principio de operación es distinto. El principio de operación es el siguiente. Aquí puede circular corriente entre D y S, así como está. Es un mismo tipo de material, tipo N conduce, entonces sí puede circular corriente. Pero si yo, esto es PN y esto es PN, entonces aquí se forma una región de agotamiento, ¿cierto? Aquí hay regiones de agotamiento. Ya, si yo aumento el espesor de estas regiones de agotamiento, podría ser que yo termine achicando el canal y haciendo que no pueda circular corriente. Entonces, de eso se trata este JFET. Es cambiar las regiones de agotamiento mediante la aplicación de un voltaje tal que estos diodos, polarizados de forma inversa siempre, variando el ancho de la región de agotamiento, yo varío el ancho del canal. En estrangulamiento sin conducción, el canal se hace muy chico. En triodo tengo algo así, como esto que está aquí. Y en saturación tengo esta forma rara, que esta forma se parece a... ¿A qué se parecía? Yo vi esa figura en alguna parte, ¿o no? ¿Se acuerdan de esta figura, o no? Donde el canal tomaba esta forma medio triangular. Esto era para región activa. Llamémosle esto activa. Son parecidas. Exactamente en región activa algo así ocurre. Con lo que quiero que se queden es que existen transistores de efecto de campo por unión, o sea que tienen uniones PN en vez de tener un óxido entre medio como el MOSFET, que tienen ecuaciones parecidas a los MOSFETs, que operan de manera parecida a los MOSFETs, pero el principio de operación depende de una unión PN y no de un campo eléctrico. En el caso del MOSFET, el campo eléctrico crea o deshace el canal. En el caso de un JFET, es la región de agotamiento la que destruye un canal o la que reduce el tamaño de un canal. Y esa región de agotamiento depende de voltajes de polarización inversa en una unión PN. Por eso es junction, por unión PN.
Ya, bueno, y en la práctica en Chile no hay muchos MOSFETs. Está el 2N7000, que es el típico NMOS que se usa en aplicaciones prácticas. Fíjense en ese diodo que hay ahí. ¿Lo ven o no? ¿Para qué usamos ese diodo? Los puentes H se usan estos diodos. Generalmente están apagados. O sea, este no funcionaría muy bien como switch, porque no es simétrico y tiene un diodo raro que haría que el switch conduzca para un lado siempre. Yo no puedo apagarlo de fuente a dren, no puedo apagar esa corriente. Puedo apagarla de dren a fuente, pero al revés no. Está el IRF 540, que es un MOSFET de potencia, se ve de esta forma. Este es un TO220. Y están algunos chips que tienen varios transistores adentro. Por ejemplo, está este de aquí, que es un switch, que simplemente comanda eh, un switch que permite comunicar este nodo con este nodo o apagarlo. Entonces son switch CMOS un poco más complicados, se ve un poco más complicado, son como dos switch en serie. Y eso es para que sea más confiable y tiene algunas ventajas. Bueno, llegamos al final de MOSFETs. Este es el resumen. Hay operación física, ecuaciones de gran señal. Esas las vimos, ¿cierto? ID igual a un medio mu c x doble partido por VGS menos VT cuadrado por 1 más lambda BDS para región activa y mu c x doble partido por L por VGS más menos VT BDS menos BDS cuadrado medio para región de triodo. Esa la conocemos. Y también sabemos cuándo está en qué región de operación. Vimos modelos para pequeña señal, vimos GM igual 2ID partido por DOB, vimos RO igual 1 partido por lambda ID, y aprendimos también otras ecuaciones, aprendimos cómo llevar de gran señal a pequeña señal, vimos cómo polarizar un MOSFET, hablamos de VGS constante, ¿se acuerdan? Hablamos de generación de emisor, hablamos de, perdón, de fuente, hablamos de polarización con fuente corriente, unipolar y bipolar, vimos espejos de corriente, aprendimos que uno puede copiar corrientes, vimos amplificadores, vimos las tres configuraciones básicas, fuente común, compuerta común, dren común, vimos que la de fuente común es un buen amplificador de voltaje, que la de compuerta común es un buen buffer de corriente, que la de dren común es un buen buffer de voltaje, vimos las ganancias e impedancias de entrada y salida de todas ellas, y más importante que eso, aprendimos que ustedes mismos pueden hacer el ejercicio y calcularla por ustedes cuando haya algún problema de esto. Vimos amplificadores con carga activa, esto de usar un PMOS como carga de un NMOS para aumentar la ganancia. Algo de eso vamos a ver en la tertulia del miércoles. Hablamos también de la configuración cascodo, de cómo la combinación entre un CS y un CG hacen un mejor amplificador que un CS solo, porque aumentamos la impedancia de salida. Tiene otras ventajas que vamos a ver después en 3.4 o 3.3. Hoy día hablamos del MOSFET como interruptor. En la clase anterior vimos que funciona como compuerta lógica, nos sirve para encender y apagar motores o luces o lo que sea. Vimos cómo hacer compuertas lógicas con CMOS. Vimos que hay una técnica para sintetizar la PDN y luego la PUN para compuertas lógicas arbitrarias. Vimos con más detalle el inversor lógico CMOS, aprendimos las curvas características, aprendimos las regiones de operación, aprendimos cuánto consume, etcétera. Hablamos de MOSFET reales también, vimos MOSFET reales en un circuito integrado, cuando les mostré el layout, y vimos MOSFET reales recién, con estas capacitancias extra que hacen que los circuitos se vuelvan más lentos. Vimos otros FETs de agotamiento, vimos JFET, y yo creo que ya hablamos harto de MOSFET. Así que vamos a pasar a hablar de BJTs. Oye, ¿les gustó la parte de MOSFETs o no? Sí, aprendieron hartas cosas, ¿no? Es terrible, uno puede aprender tanto en electrónica que es terrible. Bueno, espero que estén bien preparados para la I3. Ojo, no. Vamos con las tareas. Hoy día no he subido tarea todavía, eso me preocupa, pero vamos a resolverlo de alguna forma. Ya.
Oh, no tengo la 5. Denme un segundo. Ya, entonces pasamos al quinto capítulo, que es transistor de unión bipolar, o BJT. Bipolar Junction Transistor. Bipolar Junction Transistor. Y la lectura es del Cedra Smith, capítulo correspondiente. O sea, en la edición 4, este capítulo es el 4, y en la edición 5 es el capítulo 5. A diferencia del MOSFET, que era en la edición 5 es el capítulo 4, y la edición 4 el capítulo 5. O sea, para el BJT es el capítulo I con I entre 4 y 5. Y para el MOSFET tienen que hacer que el producto entre el capítulo y la edición sea 20. Ya me enredé mucho. Pero la edición 5 ven el capítulo 4, en la edición 4 ven el capítulo 5. Entonces, el producto entre edición y capítulo es 20. Para ahí, el capítulo entre 4 y 5. Ya, no era necesario, ¿cierto? Ah, sí, si hay algo de BJT, eso se ve en el libro en elaboración. Y tengo una buena parte extra por sobre lo que publiqué el año pasado, y yo creo que les va a servir mucho. Estoy ansioso de entregarla. Eh, ya, entonces aquí vemos esta cosa que es NPN. Es como una estructura de semiconductor, porque si dice N probablemente esto está lleno de electrones, P está lleno de huecos, N está lleno de electrones. Casi como dos diodos, ¿cierto? NP y PN, dos diodos. EBC, tres terminales. Aquí no hay terminales escondidos. Perfecto. Introducción. Entonces, el transistor bipolar, BJT, es una válvula de corriente, igual que el MOSFET. También es una válvula de corriente que deja o no deja pasar, o deja pasar de manera gradual corriente. Parecida al MOSFET, cuya apertura se controla mediante una corriente más pequeña. Corriente, el MOSFET se controlaba por campo eléctrico, el campo eléctrico dependía de un voltaje. En el caso del BJT, el control de esa corriente depende de otra corriente. Ambos tipos de portadores de carga participan en la conducción. O sea, participan los electrones y los huecos, por lo tanto es bipolar. Hay electrones y huecos, por eso se llama bipolar. Puede operar en forma lineal, como amplificador, o en forma discreta, encendido y apagado. Cuando opera en forma discreta no es tan bueno como el MOSFET. Cuando opera en forma lineal es bastante bueno. Me siguen llamando, no sé quién es. Capaz que sea importante, sí. Pero no es mi señora. Si es mi señora es importante. Si no, si es un desconocido no es tan importante. Me han llamado 3 veces ya. ¿Saben qué? Voy a llamar de vuelta, disculpen. No contesto. Disculpen. Entonces, es parecido al MOSFET. Puede operar como amplificador y puede operar en forma discreta. Y cuando opera en forma discreta no es tan bueno como el MOSFET. Pero cuando opera como amplificador suele ser mejor que el MOSFET. Hay dos tipos. Están los BJT NPN y los BJT PNP. Así como en el MOSFET hay dos tipos, los NMOS y los PMOS, aquí hay NPN y PNP. En circuitos integrados, los BJT son menos populares que los MOSFETs. Hay muchos más circuitos integrados con MOSFETs que con BJT. Igual se hacen circuitos integrados con BJT y está lleno de ellos. Son más caros que los MOSFETs en circuitos integrados. Tienen varias ventajas. Predominan en circuitos discretos. Cuando uno agarra un circuito que tiene transistores, lo típico es que son BJT, no MOSFETs. Tienen mejor transconductancia por unidad de corriente. O sea, GM partido por ID es mayor, o por IC en realidad, es mayor en los BJT que en el MOSFET. Tienen mayor ganancia intrínseca, GM por RO es mayor. Tienen mayor frecuencia de ganancia unitaria, que es una
frecuencia que nos dice cuán rápido podemos usar un transistor. Tienen menor ruido y son más robustos ante radiación, por ejemplo, o ante descarga electrostática. Profesor, Sí, ¿por qué si son mejores MOSFET de forma discreta se usan más resultados en circuitos discretos? no. Ahí son dos acepciones distintas de la palabra discreta. Esto es discreta en el sentido de encendido y apagado, mientras que esto es discreto en el sentido de que no están integrados. O sea, cuando compras transistores uno por uno y los vas poniendo, eso es discreto. Y esto en cambio es discreto en el sentido de digital. Ok. Esta es algo de historia, ¿cierto? Las típicas láminas de que en 1945 hubo un grupo de investigación en Bell Labs, New Jersey, para desarrollar una tecnología que fuera mejor que el tubo. Esto ya estaba terminada la Segunda Guerra Mundial, ya existían radares y todo eso, pero usaban tubos que no eran muy confiables. Y había cristales rectificadores, pero no se sabía bien cómo funcionaban. Entonces, estos gallos, Walter Brattain y John Bardeen, construyeron el primer transistor bipolar de punto de contacto, bajo la dirección de William Shockley. Ya hemos hablado de Shockley varias veces. ¿Cierto? Era un gallo especial, tuvo celo, porque estaba de viaje, estaba paseando, no, estaba trabajando en otra parte, entonces él se preocupó porque las patentes no iban a ir con su nombre. Entonces se puso a trabajar en secreto e inventó el transistor bipolar. Esto era el transistor de punto de contacto, que no se usa mucho. Shockley inventó el transistor bipolar y derivó las ecuaciones. Por eso los tres obtuvieron el premio Nobel por el transistor. Y si bien eran físicos, ellos tres, es de los pocos premios Nobel de física que se ha dado por un desarrollo en ingeniería. Está eso y hay algunos casos más, pero no son muchos. En general, los premios Nobel se dan por teoría, así que vamos, que se puede. Hay premios Nobel para cosas de ingeniería, a veces. Gracias. Luego, más de historia. Los primeros dispositivos eran de germanio, que era más fácil de trabajar que el silicio. Silicio se funde a temperaturas muy altas, entonces ese era un problema. Lo cual no ha cambiado, pero actualmente hay técnicas que permiten trabajar mejor el silicio. Hay técnicas de fabricación que fueron desarrolladas durante las décadas siguientes, y esto es una curiosidad, pero me parece divertido. En el 53, la compañía japonesa Totsuko, Tokyo Tsushin Kokyo, también conocida como Totsuko, adquirió la patente del transistor por $50.000. Y fue muy interesante porque llegaron estos japoneses que hablaban poco inglés a comprar la patente del transistor porque sabían que era interesante. La compraron y desde el hotel llamaron a Japón y dijeron, en japonés por supuesto, oye, así es la patente, fabriquen transistores. Y cuando llegaron a Japón, 2 semanas después, los japoneses ya estaban fabricando transistores mucho mejores que los gringos. Y luego de eso, para que sepan un poco de cómo pasó esto, recién en el 47 fue descubierto el transistor de punto de contacto y en el 48 inventado el transistor bipolar. En el 50, 60 ya había algunos dispositivos discretos. En el 53 los japoneses adquirieron la patente. En el 54 comenzó a ser producida la primera radio portátil a transistores, que era esta, la TR1 de Regency. Pero ahora nadie tiene que pagarle a nadie por esos transistores. No, o sea, yo creo que no, esas patentes están expiradas. Las patentes creo que tienen una duración de 25 años. Creo, no estoy muy seguro. Y era una radio portátil que cabía en un bolsillo grande. Los que vendían estas radios tenían camisas con bolsillos enormes para poder ponerla ahí. ¿Sí? ¿Hay preguntas, no? Y eso era notable porque an- antes de esto, antes de los 50, las radios portátiles eran del porte de un baúl, literalmente. Hay una foto súper linda ahí de Harold Black, me parece que era, que le regaló a su novia una radio portátil.
Y sale él en la playa con una radio portátil, que era el porte de un baúl, porque no había otras radios portátiles. Y él mismo la hizo, ¿ah? Él mismo hizo la radio portátil para su novia. Aquí la radio portátil pasó a ser algo súper chico. Y fue impresionante en esa época, porque eran más baratas, funcionaban con pilas. En ese tiempo los tubos necesitaban voltajes mucho más altos para lograr esta emisión termoiónica. Los transistores, bastaba con una pila de 9 volts para que funcionaran. No sé. Probablemente, probablemente varias pilas. Sospecho que eran varias pilas. Honestamente no lo sé. Estos otros necesitaban una batería de 9 volts y listo, y con eso funcionaba el transistor. Y uno lo encendía y sonaba al tiro, cantaba, porque en ese tiempo se hablaba de cantar. En cambio, los de tubo requerían un tiempo para que el tubo se calentara antes de empezar a cantar. Entonces era notable eh, cómo el transistor produjo esta revolución, que no fue completa hasta que no hubo circuitos integrados, donde se pudieron meter millones y miles de millones de transistores en un solo chip. Todo eso empezó aquí. O sea, más bien esto dio paso a lo otro. Entonces, es muy interesante. Tal vez se los dije alguna vez, les repito, léanse este libro, es muy bueno. Y léanse este paper, es muy bueno. Ya anótenlo. No, ya no anoten, pero léanselo. ¿Cómo son los BJT? Este es el símbolo de un BJT NPN y este es el símbolo de un BJT PNP. Más simple, son 3 terminales, no hay más. No tienen un cuarto terminal escondido, no. Son esos 3 nomás. Y son 3 terminales, base, emisor y colector. Este se llama base porque literalmente era la base sobre la cual se construyó el primer transistor. Y este es colector porque colecta a los portadores de carga. Y este es el emisor porque es el que emite a los portadores de carga. O sea, si aquí están circulando principalmente electrones, los electrones son emitidos desde el emisor y caen al colector. Ahora sí la tomo. ¿Aló? 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 Buenas tardes. Oye, y llevas 4 veces llamándome. Estoy en una clase y me has llamado 4 veces para venderme un teléfono. Bueno, alguien más me llamó. Chau. Se enojó. Ya. Disculpen. Pensé que era importante. Entonces hay 3 terminales, base, colector y emisor. El colector es el que colecta los portadores de carga y el emisor es el que emite los portadores de carga. Suena un poco parecido a fuente, que es la fuente de portadores de carga, y dren, que es por donde se drenan o colectan los portadores de carga. Entonces es un poco parecido a dren, fuente, con puerta y base. En el PNP es así. Entonces la flecha indica el emisor. El terminal con la flecha es el emisor. Y la flecha indica la dirección de la corriente, o sea, la corriente va en esa dirección. En el caso del NPN, en el caso del PNP, que se parece a un PMOS. Un BJT discreto se parece a esto que está acá. Tiene un símbolo y tiene un emisor, base, colector, perfecto, 3 terminales. Y lo mismo aquí. BJT integrado es algo así. Yo nunca he hecho un BJT integrado. Tengo un alumno que sí lo hizo y le funcionaron impecablemente bien. Y así se ve
un BJT de potencia, que este en realidad es una configuración Darlington que usa dos BJT. Internamente en este chip hay dos BJT. Estos son los contenidos de este capítulo. Primero hablaremos de la física, después de cómo es el BJT en pequeña señal. Ah, perfecto. Porque si el MOSFET en pequeña señal era una fuente de corriente, el BJT tal vez yo también puedo hacer que sea una especie de algo en pequeña señal. Bueno, se los comento al tiro para no tenerlo en ascuas hasta ese día. Así se ve el modelo de un BJT en pequeña señal. Es súper parecido al MOSFET. Entonces, salvo por esto, ¿cierto? Así es el MOSFET, así es el BJT. Donde esto es base, esto es colector y esto es emisor. Y adivinen cómo es el modelo en pequeña señal del PNP. Igual, excelente, súper bien. Después, cómo polarizarlo, cómo hacer que tengan una corriente, porque a partir de esa corriente después yo determino GM, RO y todas las cuestiones. O sea, esto es muy parecido a lo que ya vimos. ¿Cómo hacer amplificadores con BJT? Adivinen, hay tres configuraciones. Emisor común, colector común, base común. Notable, notable. Es lo mismo. Y otras configuraciones de amplificadores. Adivinen, cascodo, carga activa, las mismas cosas. Es lo mismo, pero con dispositivos distintos. Eso es todo. Y después BJT reales. O sea, esto de aquí es realmente un déjà vu de lo que ya vieron, pero con un dispositivo distinto. Entonces hablemos de la física. Esto es lo más distinto que van a ver en esta serie de clases. El BJT tiene tres terminales: base, colector y emisor. La corriente de base controla otra corriente. Colector, a través de lo cual circula corriente, y emisor, a través de lo cual circula corriente. Entonces, así se ve un NPN, tipo N, tipo P, tipo N. En la práctica realmente se hacen de esta forma. En realidad, la región del emisor es pequeñita y con un alto nivel de dopaje. La región de la base es muy delgada y la región del colector es grande, tiene una gran superficie. Esas son características para que un BJT sea decente. Si no, no es tan bueno. El PNP es exactamente al revés. Tenemos, por ejemplo, en CMOS, este es PNP. Perfecto. Este P entonces va a tierra porque es el P sub. Y aquí tenemos emisor, colector y base. Y esto se puede hacer en un CMOS, de esta forma. Este de aquí es un PNP. Si uno hace este sándwich NPN, o al revés, PNP, este es pan, este también es pan. Claro, por eso es sándwich, porque es un sándwich entre pan y algo más, ¿cierto? Pero bueno, si uno hace un sándwich así, no funciona. Si uno lo hace así, sí funciona. Porque esto está optimizado para funcionar como un transistor, esto de aquí no está optimizado para funcionar como un transistor. O sea, la geometría importa. Tiene tres regiones de operación. En realidad hay cuatro aquí, pero son tres las que usamos más. Está la región de corte, que adivinen, no hay corriente. Está la región activa, que es aquella en que el transistor opera como un amplificador. Y está la región de saturación, que es más o menos la región de triodo de un MOSFET. Aquí hay un asterisco. El asterisco dice, esta corresponde a la región de triodo en un MOSFET. ¿Por qué está el asterisco? Porque en un MOSFET a la región de corte le llamábamos corte, a la región de saturación le llamábamos triodo y a la región activa le llamábamos activa o saturación. Entonces hay un problema porque la región de saturación en el MOSFET no corresponde a la región de saturación en el BJT. Y por eso es que yo les dije que en MOSFETs yo no hablaré de saturación y hablaré de región activa todo el tiempo para mantener el nombre. Entonces región activa en ambos casos. Y está la región inversa aquí que se usa menos, pero igual se usa. Entonces hay
tres regiones de operación principales y una cuarta, que es la región inversa, que es parecida a la activa. Estas dos se parecen mucho, pero son al revés. Es como darle vuelta a los terminales. Y como el BJT, a diferencia del MOSFET, no es un dispositivo simétrico, no es simétrico, no, perdí el lápiz, ahí sí, no es simétrico. Como no es simétrico, entonces cuando uno da vuelta C y D, las características cambian. Entonces eso se le llama operación inversa. Las regiones de operación están definidas según las uniones base emisor y base colector. Fíjense que aquí hay una unión PN y aquí hay otra unión PN. Y aquí también hay dos uniones. Estos son dos diodos. Dos diodos espalda con espalda. Si yo pongo dos diodos espalda con espalda, eso no es un transistor, porque no están fusionados, tienen que estar realmente fusionados para que funcione. Si son dos diodos discretos, esto no funciona como un transistor, ¿ok? No traten de hacer un transistor usando dos diodos, porque no les va a resultar. Al revés, ustedes pueden agarrar un transistor y usar estas dos patitas como diodo. Eso sí funciona. Hay un alumno, muy buen alumno, que sí hizo un transistor usando un diodo, pero hizo un transistor de punto de contacto. Para eso tuvo que abrir el diodo, conectarle un terminal y lo logró, pero le fue súper difícil. Fue un trabajo de artesanía súper tedioso. Ok. Antes de continuar con este modelo de BJT, vamos a hablar de cómo amplifica un BJT. Entonces nos vamos a centrar en esta región activa. En esta región activa, la unión base-emisor está polarizada en forma directa y la unión colector-base está polarizada en forma inversa. Para amplificar necesitamos una fuente de corriente controlada por voltaje. GM efectivo. ¿Se acuerdan? GM efectivo para fuente de corriente controlada por voltaje. Perfecto. Tratemos de hacer una fuente de corriente ideal usando semiconductores. Después vamos a vincularlo con un BJT. Entonces, vamos a hacer una fuente de corriente. Una fuente de corriente ideal produce una corriente que no depende del voltaje entre sus terminales. O sea, su recta de carga es corriente. Entonces, una unión PN polarizada en forma inversa es una fuente de corriente casi ideal. ¿De dónde sacamos eso? A ver. Aquí me perdí. ¿Cómo era? Yo me acuerdo que el diodo era algo así. Teorema del punto gordo. No, hagámosla de nuevo mejor. Donde 0.7, más o menos, V, I. Ya. Siempre nos fijamos en esta parte de aquí, ¿cierto? Pero esta parte tiene una especie de corriente de fuga, que es prácticamente constante, que no depende del voltaje. Entonces todo aquí es una fuente de corriente constante, porque no depende del voltaje. Es súper chica, súper chica. Entonces miramos las curvas del diodo y de hecho aquí sale 3 nanoamperes, ¿cierto? Si esa es la curva del diodo, vemos que esta es la polarización directa y la polarización inversa son 3 nanoamperes constante, independientemente del voltaje entre los terminales. Entonces, I sub D depende de los portadores minoritarios y no depende del voltaje entre los terminales. Lo malo, como dices tú, es que es una corriente muy chica y que no podemos controlar. Entonces es como una especie de cascada. A ver, ¿cómo es eso que una cascada? El caudal de agua en una cascada depende de la cantidad de agua que alcanza a llegar hasta el borde, pero no depende de la altura de la cascada. Si yo agarro el salto del Laja y subo
voltaje, perdón, subo esta parte del salto del Laja más arriba, la cantidad de agua no va a aumentar. Si yo agarro un vaso de agua y empiezo a verter el agua, verter, ¿cómo se dice? Todos quedaron con la misma duda que yo. Si empiezo a derramar el agua lentamente y subo el vaso, no cambia la cantidad de agua que está derramando, ¿cierto? No cambia nada. Porque el agua, el flujo del agua que estoy derramando depende de la cantidad de agua que alcanza a llegar hasta el borde. Y esa agua es la que se cae, independientemente de a qué altura tengo yo el vaso. ¿Se lo imaginan o no? Perfecto. Entonces, igual que el caso de una cascada. En polarización inversa, una unión PN es exactamente igual. Si uno mira los diagramas de bandas de energía, se da cuenta de que hay un campo eléctrico aquí que hace que los electrones que aparecen en esta unión caigan y que los huecos que aparecen aquí floten como burbuja y se muevan. El problema es que a los electrones les cuesta mucho llegar hasta acá, porque generalmente yo aquí tengo muchos electrones porque esta región N, aquí tengo pocos electrones porque esta región P. Entonces, cuando aparece algún electrón hueco aquí, rápidamente este electrón se va a ir para allá, este hueco se va a devolver. Eso lo sabían, ¿cierto? Y de hecho así es como opera el fotodiodo. ¿Se acuerdan del fotodiodo, no? Que nosotros a través de la inyección de fotones en esta región podemos crear pares electrón hueco que son barridos por el campo eléctrico. Entonces ese es el concepto de cascada de electrones. Entonces en una unión PN inversa hay corriente de fuga que depende del número de portadores que alcanzan a llegar justo al borde de la cascada. Y nosotros, en el caso del fotodiodo, podemos aumentar esa corriente aplicando luz. Al incidir luz, creamos electrones huecos, pares de electrón hueco, que son movidos por esta cascada. O podemos tal vez, y aquí viene la parte BJT, inventar otra forma de inyectar portadores minoritarios de manera controlada, ¿cierto? Con eso hacemos una fuente de corriente controlada por voltaje de alguna forma. Entonces, tal vez con un tercer terminal podemos jugar con esta región de aquí para inyectar portadores. Esa es más o menos la idea. Una forma de inyectar una corriente de portadores minoritarios como función de un voltaje es mediante una unión PN directa. La unión PN directa produce corriente en función del voltaje. Entonces ahí tenemos dos uniones, PN directa para generar corriente y una PN inversa que funcione como una cascada de electrones. PN directa para inyectar corriente, PN inversa como una cascada de electrones. Y cuando estas dos interactúan, logramos controlar la corriente inversa de esta unión con la corriente directa de esta otra unión. Esta puede ser chica, esta puede ser grande. Ahí tenemos la amplificación. Ahí estamos amplificando corriente de alguna forma. Entonces, ¿cómo se hace un transistor? Para que el transistor funcione, queremos lo siguiente. El emisor tiene que estar fuertemente dopado. Para que haya una corriente base emisor que sea principalmente de electrones. Recuerden que hay una corriente de electrones y de huecos que se están devolviendo. Para que sea principalmente electrones, esta tiene que estar fuertemente dopada. La base tiene que ser delgadita. Esta parte tiene que ser muy delgada. Para que no alcancen a recombinarse los electrones que están moviéndose entre estos dos terminales. Por eso es que dos diodos espalda con espalda no hacen un BJT. Y el colector tiene que ser grande para que colecte por todas partes esos portadores de carga antes de que se recombinen. Y de esa forma logramos que pasen de emisor a colector sin recombinarse entre medio. Entonces así se ve más o menos un BJT en este esquema sándwich, N, P, N, con sus respectivas regiones de agotamiento. ¿Por qué la región de agotamiento de la unión base-colector es tanto más grande que la región de agotamiento de la unión base-emisor? Porque este está en polarización directa, este está en polarización inversa.
Muy bien. Los diagramas de bandas de energía, que en este curso no van a entender, que tal vez es material eléctrico en esto, ¿no? ¿Ven diagramas de bandas de energía? ¿Sí? Bueno, ¿algo? Veían, ¿ya no? Ah, desapareció, sí. Bueno, en estos diagramas de bandas de energía se ve que los electrones efectivamente para llegar hasta acá no les cuesta mucho y depende de la corriente de base, y luego caen y, e independiente de esta altura, que es la altura de la cascada, el voltaje colector emisor. Entonces, independientemente del voltaje colector emisor, esto tiene un flujo constante de electrones controlado por cuántos electrones alcanzan a llegar acá. Y lo mismo con los huecos. Entonces veamos la física de la operación. ¿Cómo es el VJT en región activa? No alcanzamos a ver esto aquí. No vamos a alcanzar, así que voy a dejarlo para otra clase, porque son dos láminas enteras de ecuaciones, que a alguien le dieron un premio Nobel alguna vez. O sea, son ecuaciones importantes. Pero la idea es que lleguen al modelo. Y el modelo, estos modelos de gran señal, estos no son modelos de pequeña señal. Hay modelos T y modelos pi. Y si se fijan, hay un modelo que tiene un diodo y una corriente. Diodo y corriente. Entonces la idea, después vamos... No, mejor les cuento esto al tiro. Esto es lo que les voy a contar y con esto terminamos la clase. La unión base-emisor es un diodo, ¿cierto? Con corriente y voltaje base emisor. Esa es la típica curva del diodo. Esta la conocen. Entonces demos la vuelta. Aquí está. Corriente de base, voltaje base emisor, diodo. ¿Lo están viendo, no? Ya. Lo que dice, lo que va a resultar de estas ecuaciones es que la corriente de emisor es beta más 1 veces mayor que la corriente de base, donde beta es un factor que es del orden de 200. O bueno, puede ser 50 o puede ser 500, pero depende de la forma del transistor. Entonces beta es un número grande. Entonces esto lo que dice es que la corriente de emisor es beta más 1 veces la corriente de base. Por lo tanto, si yo aplico un voltaje base emisor y tengo una corriente de base, esa corriente de base produce una corriente de emisor beta más 1 veces más grande. Y alfa, que es casi 1, hace que la corriente de colector sea controlada por la corriente, por el voltaje entre base y emisor. Entonces al final el VJT en región activa es una fuente de corriente en colector que es controlada por la corriente, por el voltaje de base. Si yo me muevo un poquito a la derecha, no, ahí me caí. Ahí. Tengo una corriente más alta. Y si me muevo a la izquierda, tengo una corriente mucho más baja. Entonces, el VJT es una especie de fuente de corriente controlada por voltaje. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, que es el miércoles. La primera mitad es clase. Vengan para que no pierdan los videos en YouTube. Y la segunda mitad es tertulia. Y ya estamos en la hora, así que lo dejamos aquí. Mandaré un correo en algún momento. En el peor de los casos van a ser 2 tareas. En el mejor de los casos 3 tareas.